soy docente investigador en la Universidad Europea de Canarias y a su vez preparador físico en el Club Deportivo Tenerife. Quería agradecer la invitación a esta ponencia por parte del IES La Guancha y sobre todo de Cala, porque haberme invitado a dar esta ponencia acerca del control de la carga en GPS en fútbol y una segunda parte que tendremos después de cómo entrenamos en la cantera desde el punto de vista de la preparación física. Muy bien, seguramente muchos de ustedes se les habrá ocurrido alguna vez o habrán visto algo acerca de los GPS. Estos dispositivos nos ayudan de alguna forma a poder controlar la carga del entrenamiento, ya sea de manera real, incluso algunos dispositivos de estos nos permiten evaluar en tiempo real cómo después, una vez acabada la sesión, analizar estos datos y poder entender qué es lo que está pasando. Porque muchas veces nosotros como preparadores físicos o como entrenadores diseñamos tareas y demás, pero la realidad en cuanto a las demandas físicas es que no se ajusta a lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza. Y claro, les vengo a explicar un poco cómo ha sido nuestro hilo conductor en el Club Deportivo Tenerife desde que yo llegué hace unos 6 años, en donde empezamos a trabajar primero con los dispositivos WIMU. Esta es una de las principales marcas que están ahora mismo en el mercado y quiero que vayan viendo cómo ha ido evolucionando todo esto. En ese entonces, WIMU, como ven aquí, te permitía pues, tanto ajustarlo con la tablet o con el ordenador para el tiempo real, te aportaba una cantidad de 200 datos por cada jugador en cada minuto prácticamente. Estos son datos del Excel que nosotros exportábamos en cuanto a distancias, en cuanto a aceleraciones con diferentes rangos de velocidades, diferentes velocidades de aceleración. Cada una de las celdas hacia el vertical son jugadores, números de sprints, todo esto lo podías seccionar en base a las tareas que habías diseñado, frecuencia cardíaca, número de pasos, impactos y demás. Y claro, en ese momento veíamos que teníamos una cantidad de datos enorme, pero la realidad es que teníamos que ser prácticos. De esa manera, nosotros al final le dábamos información al míster, al entrenador, y tenía que ser lo más fácil posible. Y ahí fue donde empezamos de alguna manera, siguiendo mucho la literatura y sobre todo intentando buscar herramientas para que todo esto sea práctico, a diseñar nuestras propias herramientas. Para eso, en aquel entonces, teníamos claro cuáles eran nuestras variables principales. Dentro de las 200 que nos daba estos GPS, nos quedamos con las que para nosotros eran pues, las más determinantes. Por un lado, distancia recorrida. Como el nombre dice, pues la cantidad de metros o kilómetros que realiza un deportista durante ese entrenamiento o ese partido. Por otro lado, distancias en diferentes rangos de velocidades. La literatura secciona estos rangos de velocidades. En función del dispositivo que tengamos podemos ajustarla. Incluso se ha visto en los últimos años con el auge del fútbol femenino cómo estas variables se han de alguna manera adaptado a las exigencias de este deporte en esta modalidad femenina. Pero lo más normal es encontrar rangos de velocidad por debajo de 18 km por hora, que son prácticamente pues, trotes muy suaves, después de 18, 21, 21, 24 y por encima 24 km por hora. De alguna manera secciona el esfuerzo o las intensidades a altas velocidades. Por otro lado, velocidad máxima o pico de velocidad. Este parámetro de alguna forma nos determina cuál es la exigencia máxima en cuanto al sprint que ha conseguido un deportista. Puede ser un valor histórico, que a partir de ahí podamos llevarnos a tareas como vamos a ver después, o simplemente de encontrarlo por días de entrenamiento, incluso partidos. Y ya les explicaré después qué aspectos tenemos que tener en cuenta para controlar esta variable y que sea realmente eficiente. Por otro lado, números de sprint. Va a determinar también mucha de la carga que nosotros nos vamos a encontrar en cuanto a nuestras sesiones de entrenamiento o partidos. Y es la cantidad de veces que realizamos un sprint. Por sprint, la literatura contempla esas aceleraciones o esas velocidades por encima de 21 km por hora. Y también nos acompaña la literatura de este conocimiento en el que es necesario unos metros en torno a 30, 40 metros para poder alcanzar sprints. Por debajo de estas distancias estaríamos hablando de aceleraciones. Y las aceleraciones también las controlamos. Aceleraciones y desaceleraciones. Como ven ahí, les he puesto aceleraciones explosivas o en más o menos 3 metros por segundo. Esto se debe porque una de las variables que más se contempla en el análisis de carga de los GPS son las aceleraciones a altas velocidades. No es lo mismo acelerar cuando vas casi trotando y subes un poquito el ritmo al ir un trote o un sprint y cambiar mucho más brusco. Estas aceleraciones bruscas, más 3 metros por segundo, son las que vamos a contemplar como un indicador real de carga que de alguna manera pues deja algo de huella, frente a que una desaceleración brusca
es todo lo contrario. Yo puedo desacelerar dejándome ir y tardar mucho en frenar, o puedo acelerar bruscamente. Esto va a tener sobre todo mucha incidencia en esa fase céntrica de la frenada, sobre todo pues, en dominantes de rodilla como el cuádriceps. Y nosotros a partir de aquí, además recuerdo perfectamente una tarde con Cara en la que empezamos a cerrar todo esto saliendo a las 10 de la noche de la ciudad deportiva, empezamos a diseñar nuestra propia, de alguna manera, nuestro propio dashboard para poder entender o tener de manera práctica cuáles eran las variables que nosotros entendíamos importantes para el estudio en la cantera. Por un lado, en la parte superior, si se fijan, tenemos unos datos promedios de jugadores máximos encontrados en los partidos de esa temporada. Con el Tenerife B hicimos un seguimiento de todos los partidos que teníamos, hasta ese momento creo que llevábamos como 10 partidos, y lo que hicimos fue detectar cuáles eran, del promedio de todos los jugadores que habían completado los 90 minutos, cuál había sido la mayor exigencia. Por ejemplo, el promedio de todos los jugadores que habían conseguido completar los 90 minutos en esos 10 partidos era de 10,700 metros, 10 kilómetros, perdón, 10 kilómetros 700. Entonces, nosotros sabíamos que esa era la exigencia máxima a la que se iba a exponer un jugador, en nuestro caso, del filial. Al lado, pues, distancias por encima de 24 km por hora, número de aceleraciones, número de aceleraciones, y a partir de ahí nosotros íbamos intentando pues, determinar a través de porcentajes de cada día de entrenamiento cómo íbamos de ajustados en base a la necesidad que tenía un jugador de nuestro equipo. Esto incluso lo llegamos a comparar con las demandas que tenía el primer equipo para intentar que nuestros jugadores estuvieran preparados a la hora de dar el salto y entrenar con ellos. A partir de aquí, esto es el resumen de todos los jugadores y teníamos un primer bloque de variables que cuantificaban el volumen. Minuto de trabajo, en este caso es un partido, distancia total recorrida, a su lado distancias por encima de 24 km por hora, número de aceleraciones, número de desaceleraciones, que como ven son las aceleraciones bruscas y desaceleraciones bruscas, y número de sprints acumulativos. Y todo eso lo relativizamos en función del tiempo, para tener una medida de densidad o de alguna forma intensidad relativa. Y por último, como medida de intensidad real, considerábamos el pico de velocidad que había determinado ese jugador en cada día, cada sesión de entrenamiento o demás. Esta, perdón, lo estoy viendo de nuevo, no es un partido, aunque sean 93 minutos, es un entrenamiento. Y vemos incluso como en la parte de abajo tenemos un radial en la que me dice de manera visual hacia dónde está dirigido ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque en la literatura del fútbol, sobre todo en base al microciclo estructurado, está muy de moda entender una semana de entrenamiento, un microciclo, como que el día -4 está muy orientado a esos cambios de dirección, a esas aceleraciones y desaceleraciones. El día -3 está muy enfocado a esos espacios amplios. Muy bien, pues nosotros ¿qué queríamos? Que si planteábamos un entreno para un -3 con espacios amplios, que esta gráfica radial se dirigiera a distancias totales y distancias por encima de 24 y demás. Y nos asegurábamos de que nuestra intención se cumplía. Y aparte de eso, en la gráfica que ven en la parte inferior, podemos ver cómo de manera azul encuentran el sprint de ese día. ¿Vale? Puede ser que este día no estuviéramos trabajando sprints, pero nosotros obviamente los datos te lo dan y lo cuantificábamos. Y el naranja que está detrás representa el pico máximo de ese deportista de manera histórica, o sea, lo máximo a lo que se ha expuesto ese deportista. Entonces, este que tenemos aquí, le estoy señalando, que tiene una distancia muy amplia entre el naranja y el azul debajo, lo que quiere decir es que estuvo muy por debajo de su pico de velocidad, no se acercó a su pico de velocidad. Esta era una gráfica que para nosotros era muy interesante los días que trabajábamos sprints, por ejemplo un -2 o incluso un -3 en función de la semana. Y nos servía de manera muy visual para enseñarle al futbolista y decirle, hey campeón, que hoy no te exigiste. Porque ya veremos que la literatura nos dice que una de las cosas más importantes para preservar las lesiones en isquio es exponer a los futbolistas a que realicen sprints. Y entonces esto lo teníamos nosotros de manera diaria y nos permitía darle información al entrenador, cuantificar la carga de entrenamiento y de alguna forma ordenar, como ven aquí en este segundo dashboard que diseñamos, ordenar cada una de las variables que les acabo de hablar ahora entre los que más se esforzaban y los que menos. Y entre ellos se picaban mucho, entonces nos venía muy bien para aumentar sobre todo el nivel de los entrenamientos entre ellos y después también teníamos un tratamiento para estudiar un poco el ratio agudo crónico y poder conocer cómo íbamos controlando la carga en estos futbolistas. Esto avanzó
y ya en la última temporada, la verdad que la marca Wimu ha hecho una inversión brutal, desarrolló muchísimo, incluso un dashboard interno propio de ellos que nos daba mucha facilidad y ya no necesitamos estar exportando los datos en Excel para analizarlos nosotros luego. Y directamente con ellos estuvimos teniendo varias reuniones en las que diseñamos pues, este dashboard, que era más o menos la información que teníamos, pero algo más visual y práctico porque ahorrábamos mucho tiempo, en donde mostrábamos la distancia, el circulito este rojo que se ve debajo, completo quiere decir que es el que más metros ha recorrido, lo que tiene más espacio blanco está más alejado del que más, igual que las distancias a diferentes velocidades. Azul más oscuro quiere decir que es el que más ha recorrido de todos esos jugadores. Contabilizábamos el número de sprints, el pico de velocidad histórico, que es la columna que está al lado, número de desaceleraciones, número de aceleraciones y por último la distancia a la que estaban frenando y estaban acelerando, que para nosotros es una herramienta o una variable que nos permitía conocer sobre todo el componente de excéntrico en las frenadas y esos esfuerzos más explosivos. Y nosotros, pues como ven aquí, hemos evolucionado, llegamos a evolucionar la gráfica de la velocidad que les enseñé antes, donde en azul al fondo es el pico de velocidad histórico que tiene este jugador, el blanco el que ha desarrollado en esa sesión y ya nos aparecía incluso el porcentaje en cuanto a el máximo. Que esto era una herramienta brutal porque se veía visualmente muy claro y les adelanto ya que es importante exponer al deportista varias veces al mes a sprints por encima del 85% de su pico de velocidad. Y ya por último, la última gráfica que diseñamos, lo que intentábamos exponer de alguna forma es los metros recorridos y cómo ha sido en función de las distancias, de las velocidades de cada distancia. Ahí vemos en función del color, pues de 0 a 6 km por hora, de 6 a 12 km por hora en amarillo, naranja de 12 a 18 hasta ser el rojo oscuro, las distancias completadas por encima de 24 km por hora. Y esto era un informe que nosotros teníamos de manera diaria, tanto para partidos como entrenamiento. Y en función del día nos fijábamos más en una cosa que en otra. Y ya después les enseñaré exactamente en qué. Actualmente nos hemos pasado a otra marca, Ubico, y es una marca que está empezando ahora en estos últimos años y la verdad que es bastante práctico y quiero enseñarle un poco pues, cómo es el análisis de datos de toda esta herramienta y que puedan entender cómo lo hacemos. Está muy de moda, estas son publicaciones que estamos teniendo a día de hoy en nuestras redes sociales, por ejemplo, en lo que resumimos tras cada partido las distancias recorridas por nuestros jugadores y los picos de velocidad. Es un atractivo, incluso ellos se fijan mucho y va a determinar bastante el estilo de juego que tenga cada equipo, el rival al que se encuentre. Hay temporadas en las que el Barcelona, siendo uno de los mejores equipos de la liga, es el equipo que menos corre, ¿vale? Entonces, bueno, va a depender un poco del estilo de juego. Lo que sí es importante entender el contexto para poder controlar la carga de entrenamiento. Pero lo que sí quiero que vean es cómo esto se está estudiando, sobre todo a nivel de competición y a nivel del deporte femenino. Si se fijan en las imágenes que le pongo en la pantalla, las distancias recorridas, tanto masculino como femenino, son similares en cuanto al máximo. Hay alguna variable, si es verdad que los chicos suelen correr más, pero el promedio del equipo siempre suele ser más bajo el del fútbol femenino, y al igual que los picos de velocidad, donde los picos de velocidad masculinos son mayores. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta si estamos utilizando GPS en fútbol femenino. Hay variables que se adaptan, no consideramos sprints por encima de 21, sino lo bajamos a 18 km por hora y demás. Y de esa manera pues vamos ajustando un poco las demandas en cuanto a entrenamientos y competición. Y lo que les he traído para hoy es que les quiero enseñar cómo leemos nosotros estos datos y vamos a ver la sesión que hemos realizado hoy en el club de manera visual, porque voy a ir haciendo el tratado de datos delante de ustedes para que vean que es bastante práctico y que nos aporta mucha información. ¿Vale? Esto estaríamos dentro de nuestro perfil personal del club y lo que me pide pues son que tengo aquí una sesión del día hoy, del día 4, para poder analizar. Entonces, dejen que entro. En esta sesión, la que me pide es que enumere qué tipo es, sesión de entrenamiento. Hoy fue la sesión 94 y nos vamos a Small Side Games, espacios reducidos y fuerza en campo. Además, me permite seleccionar el campo porque me va a generar un mapa de calor en el que voy a seleccionar
el campo 3 de la ciudad deportiva, que fue donde entrenamos hoy, la RPE que nos dan los jugadores después de entrenar, que fue de 8,5, y el tipo de entrenamiento, pues vamos a marcar que es un match day -4, estamos a 4 días de la competición. Esto lo pasamos a un ajuste de los sensores, en donde dejamos que los vaya analizando y asignamos cada dispositivo a un jugador. Ya lo tenemos, únicamente falta revisar de que no hay ningún problema y que estén todos. Cada uno de los futbolistas tiene un dispositivo asignado, ellos lo cogen cada día, lo encienden de manera práctica y nos vamos a entrenar. Comprobamos que están todos, en este caso pues faltó uno por enlazar, que es este que está aquí, Marco. Vale. Y pasaríamos entonces a un análisis de las tareas que teníamos para ver realmente cuál ha sido pues esas demandas durante todo el entrenamiento. Fíjense en la parte superior, aquí me permite controlar todas las líneas verticales, esas que ven son las aceleraciones. Entonces, yo porque sé el entrenamiento, más o menos lo que ocupaba y cómo era, pero les digo, esta parte sería la activación, primer periodo, le vamos a poner el título de activación, la activación o el calentamiento, asigno otro periodo para irme a un rondo, en este caso, ¿vale? Esto fue tarea de rondo, añadimos otro periodo, esto es una tarea de fuerza que hicimos en campo, que después les pongo un vídeo de algo similar, fuerza, una tarea en la que teníamos fútbol reducido y postas de fuerza, reducido, además de 3 series por último de fútbol reducido, ¿vale? Completando todos los jugadores. ¿Qué me permite esto? Además, pues si bajo, me permite ver y modificar de manera individual, si lo quisiera, algunos de los datos. Aquí vemos este caso de un jugador que salió del entrenamiento porque tenía molestias, entonces él no completa el entrenamiento. Y me permite pues a mí y a los jugadores en partido pues determinar exactamente el tiempo que han estado jugando cada uno de ellos. A partir de aquí daríamos a crear la sesión y ya esto se subiría a las sesiones que tenemos y podemos verlas para enseñarles algo como los que les voy a enseñar a continuación ahora mismo. Esto lo hacemos de manera diaria, como han visto hemos tardado pocos minutos y es bastante práctica esta marca en cuanto a este proceso. Otras marcas son algo más tediosos y demás. Aquí, ¿qué vemos? Pues el informe de un partido femenino, ¿vale? Fíjense en este caso, en verde más oscuro, ahí tenemos el ranking de las 3 jugadoras que realizaron mayor distancia en este partido. El verde más oscuro quiere decir que es la jugadora que más corrió, casi 10 kilómetros en este caso. Frente a los amarillos, que lo que están indicando son los picos de velocidad que se encontraron en este contexto de competición, siendo el pico de velocidad de esta competidora de 29,78 km por hora. A partir de aquí pues podemos ver el tiempo que ha estado, la distancia total, los metros por minuto, que es una variable que al final nos da la densidad, pico de velocidad. Esta variable que tenemos aquí se conoce como High Speed Running y lo que hace es entender todas las distancias completadas a una velocidad superior a 21 km por hora, el número de los sprints que ha hecho, el número de sprints, aceleraciones explosivas y desaceleraciones explosivas. Estas son las variables que nosotros entendemos como más determinantes y prácticas y con las que leemos. Esta para el fútbol femenino. Si se fijan, las jugadoras que han completado los 90 minutos son los que más han hecho y están todas pues, por debajo de 10. Una aquí ven en 11.25, pero el resto muy por debajo de 10. Si nos vamos al fútbol masculino, el filial del Tenerife hace unos partidos, pues vemos que tenemos varios jugadores por encima de 10 km por hora, alguno que incluso llega a 11,5 y picos de velocidad pues todavía superiores en torno a 33 km por hora. Está claro que al final en los partidos no se suelen conseguir picos de velocidad muy altos porque está sujeto a los contextos de competición y dejamos sobre todo los entrenamientos para intentar conseguir estos picos y asegurarnos de que lo consiguen. Esta marca además nos permite que los jugadores tengan en su móvil, en su dispositivo móvil, una aplicación a la que ellos pueden acceder y ver toda la información. Este es el caso de Tian, uno de nuestros jugadores, uno de nuestros delanteros, en los que el fin de semana pasado jugó media parte, marcó 2 goles y aquí pues, te dice pues, velocidad máxima que tuvo, el pico de la temporada, ¿vale? Aquí tienes los datos
de la media de la temporada y aquí del partido en el que fue. Hizo 9 sprints, tiempo entre intervalos, porque además esto te permite determinar a través de un mapa de calor, te permite determinar cuánto tiempo ha pasado cada jugador en cada zona, si ha pasado más tiempo defendiendo que atacando y demás. Y la frecuencia cardíaca no la tenía puesta, por eso lo ven vacío. Y además fíjense cómo en la primera parte aparece limpio porque no has jugado en la primera parte, el dispositivo te lo detecta, pero sí te hace el mapa de calor de dónde has pasado más tiempo en la segunda parte. Y esto pues le llegan a ellos al móvil directamente en cada entrenamiento y tras cada partido. Por lo tanto es una herramienta brutal y a ellos pues nos ayuda para que se exijan y que se conozcan entre ellos cómo son sus demandas. Además de esto podemos entender un sumatorio de partidos para ir viendo de alguna forma cuál es la carga acumulada que llevan nuestros jugadores. Aquí pueden ver un ranking de los jugadores en cuanto a tiempos, desde que tenemos los GPS, ¿vale? Los GPS los tenemos desde hace una semana, un mes y medio más o menos, distancia total que han ido acumulando en los partidos, pues 70 kilómetros en estos partidos, los metros por minuto, el pico velocidad máximo que ha registrado, el high speed running y bueno, pues las variables que les estaba comentando antes, un sumatorio de todas ellas durante únicamente los partidos. Por otro lado, nos permite también ir controlando un ratio agudo crónico. Ya me consta que han visto algo de esto. Al final el ratio agudo crónico es una interpretación de cómo va la carga de entrenamiento, comparando la última semana con los 21 días anteriores de manera normal. Hay mucha literatura que habla sobre esto y lo normal es comparar la última semana con las 3 anteriores. Si esta comparativa te da un valor entre 0,8 y 1,8, quiere decir que estás en un buen punto y que no estás en sobreentrenamiento. Y por encima de 2 puede ya ser perjudicial. Como ven ahí en verde son los jugadores que están dentro de esta zona. En rojo son jugadores que se están acercando un poco a ese sobreentrenamiento y en naranja y el violeta este que ven aquí son jugadores que están muy por encima de los valores y que de alguna forma pues condicionan. Si se fijan, aquí aparecen 2 jugadores en violetas, pero son jugadores que han estado con el primer equipo y que han venido un día, se le han puesto los dispositivos y claro, las semanas anteriores están en 0, entonces este día hoy tiene una carga alta, pues ya le da un sobreentrenamiento brutal, pero no es de preocuparse. Hay que entender, por eso además de conocer los datos, necesitamos interpretarlo de manera correcta. Igual que Carlos Falla, que tiene 4 de carga porque ha sido un jugador que ha estado lesionado y se ha incorporado con nosotros, por lo tanto, días anteriores el valor ha sido 0. A partir de aquí nos permite también ver casos individuales con un gráfico en relación al equipo, cómo vamos en todos los días, donde tenemos diferentes alarmas que nos saltan si tenemos jugadores que están acumulando mucha más carga que el resto. En esta gráfica de aquí de la derecha podemos ver cómo va ondulando la distancia recorrida en cada partido, que vemos que en verdad hubo un partido que sí bajamos un poco, bajamos de los 90 kilómetros sumatorios del equipo, pero fue por contextos de competición, un campo pequeño y demás, pero vemos cómo somos bastante regulares en cuanto a las demandas que conseguimos en competición. Y la otra gráfica que ven al lado derecho, que ondula más, está relacionada con los días de entrenamiento. Entonces ahí pueden ver cada día de entrenamiento cómo vamos fluctuando en cuanto a los kilómetros recorridos. Nosotros tenemos días que nos acercamos a un promedio, días -3 que trabajamos más espacios amplios y demás, estamos hablando de un promedio en torno a 7 kilómetros por entrenamiento, frente a días, por ejemplo, a -2 o -1, que hacemos 4 kilómetros. Entonces, todo esto pues, se va contemplando y nos movemos dentro de estos márgenes. Se me quedó sin batería. Por otro lado, chicos, pueden ver aquí esta gráfica en la que el color que está completo en toda la celda quiere decir que ese es el más que ha conseguido en esa variable. Por ejemplo, distancia relativa por minuto, pues tenemos a este jugador, Joel, que ha sido pues, 89 metros por minuto. Distancia, pues igual, el mismo jugador que ha hecho este día 8 kilómetros. Este es el resumen de un entrenamiento de -3, un entrenamiento en el que estábamos trabajando tareas de espacios amplios, estábamos trabajando incluso con interválicos entre medio de tareas y estas son las distancias que ocupamos. En cuanto a variables como el pico de velocidad, también se consiguió algunas por la característica de las tareas y vemos que te pone como una medallita cuando consigues pues, mejorar tus marcas. ¿Y esto hacia dónde va evolucionando?
pues va evolucionando a que la mayoría de preparadores físicos, aparte de las herramientas que te dan en las propias marcas, se diseñen unos propios dashboards en Power BI, ¿vale? Power BI es un programa, una aplicación para el tratamiento de datos, está muy relacionado con el Big Data y demás, y nos permite a nosotros pues, hacer una herramienta fácil, de manera práctica y personalizada, en donde nosotros nos descargamos los datos en Excel, los portamos a este programa y nos permite pues, estudiar las variables que nosotros queramos. Esto que tienen detrás es un prototipo, no lo tenemos del todo cerrado, lo estoy trabajando junto con mi compañero Víctor, que es especialista en datos, y lo que quiero es que me muestre las 4 variables claves para nosotros y, si se fijan, tenemos unos filtros en la parte superior. Entonces me permite pues, seleccionar o todos los jugadores o simplemente algún jugador que quiera estudiar, al lado la semana que yo quiera estudiar, si son todas las semanas o solo una, al lado todas las sesiones o solo una sesión de entrenamiento, la que yo quiera comparar, las demarcaciones, imagínense que yo a lo mejor quiero ver un promedio de datos de todos los defensas en los días -4. Y entonces en esta parte de inferior me aparecerían todos esos datos y en los números que vemos al lado, pues esas variables. Me aparecerían las distancias de cada uno de esos, las frenadas, las aceleraciones, el pico de velocidad y demás. Entonces es una herramienta bastante práctica porque la estamos diseñando a nuestra medida y nos permite de alguna manera poder conocer todas esas variables de la manera que nosotros queramos estudiar. Si quiero estudiar el comportamiento de mis defensas en todos los partidos de la temporada, ajusto las diferentes casillas desplegables con esas secciones y me permite conocer esos datos. Que quiero únicamente controlar o conocer cuál ha sido el sumatorio de distancias alcanzadas durante todos los entrenamientos -3, pues me los muestra. ¿Vale? Entonces es a lo que está evolucionando todo esto y además de que tengamos cada vez más marcas trabajando en el desarrollo de dispositivos GPS y el desarrollo de software, muchos preparadores físicos están trabajando en el tratamiento, en el estudio, a través de plataformas como esta, Power BI, que nos permite conocer de manera mucho más directa. Otro caso es esto, ¿vale? Dentro de ese dashboard he controlado lo que les estoy diciendo y aquí tendríamos, por ejemplo, la comparativa de en un partido de solo los delanteros. Entonces me expone cuáles han sido las demandas de esos 3 delanteros y conseguir un promedio de ellos. Ya sé que Etienne jugó todo partido, Salifo y Padilla jugaron media parte cada uno y ahí me aparecen de manera visual cuáles han sido las demandas de cada uno de ellos en este momento. Si no tienen preguntas, hasta aquí mi ponencia en cuanto al control de las cargas con GPS en el fútbol base del Club Deportivo Tenerife y vamos a hacer una pausa para irnos dentro de un ratito a comprender un poco cómo entrenamos en el día a día. Muchas gracias.